Quite la cámara, maestro. No la vaya a dar pedazo. Esa era la actitud de un soldado del Atlacat. Los militares del Batallón de Reacción Inmediata Atlacat se autodenominaban los Ángeles del Infierno, a quienes los oficiales les permitían toda clase de abusos contra la población durante la Guerra Civil. La masacre del Mozote fue la más salvaje de sus acciones. Le quitaron la vida a unas 1000 personas, según diversas estimaciones. Cuando yo me sacaron, ¿verdad?, de la casa donde estaba, donde Alfredo Márquez, para donde Israel Márquez, bueno, yo lo que pude quedarme de último de la fila por estar peleando de mi niña de pecho, que yo no lo quería dar, porque pues sí, la tenía en los brazos y ellos querían que dejara a la niña, entonces me la quitaron entre dos soldados. Yo llego a una conclusión real de que ella oyó los lamentos de sus niños, desconocía la voz, los gritos. Cuando dije que le decía, mamá, me están matando. Hay una frase que dice, la justicia es igual a las serpientes, solo muerde a los que están descalzos. Monseñor Romero. Tenga muy buenos días a todos los presentes. En esta ocasión hablaremos acerca de una de las principales huellas y también de las más trágicas de la historia de El Salvador, la Guerra Civil de 1980 a 1992, un periodo de guerra donde no existían derechos humanos, donde el poder hacía lo que quería, donde el pueblo estaba reprimido y diario se miraban asesinatos, se miraban matanzas y se miraban casos de violencia donde no había ningún tipo de castigo hacia estas violaciones de los derechos humanos. En esta ocasión, como lo hemos visto en las imágenes previas, expondremos un poco las repercusiones que tuvo la guerra en nuestro país, las diferentes violaciones de los derechos humanos, casos en específico, también datos curiosos y más. Sin más que hablar, comencemos con nuestra compañera Stephanie, que nos brindará un poco de contexto acerca de esto. Durante la Guerra Civil salvadoreña, que se extendió de 1980 a 1992, se estima que alrededor de 75.000 personas perdieron la vida. Este conflicto no solo dejó un saldo devastador en términos de vidas humanas, sino también causó un profundo impacto en la sociedad salvadoreña, cuyas cicatrices aún son visibles hoy en día. Además de la guerra civil, la violencia de las pandillas ha cobrado miles de vidas en las últimas décadas. El Salvador tiene una de las tasas de homicidios más altas en el mundo. En 2015, por ejemplo, se reportaron más de 6.000 homicidios, una cifra alarmante para un país con una población de apenas 6.4 millones de habitantes. La violencia en El Salvador tiene múltiples raíces, desde la desigualdad económica hasta la falta de oportunidades y la corrupción. Los derechos humanos también han sido severamente violados. Durante la guerra hubo masacres como la del Mozote, donde se estima que más de 800 personas, y en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinados por el ejército salvadoreño. El Salvador, un país pequeño de extensión, pero con una gran historia marcada por conflictos y violencias, en las últimas décadas este país ha sido escenario de una guerra civil brutal, violencia de pandillas y abusos de derechos humanos. Hoy vamos a centrarnos en un aspecto crucial de esta trágica historia, el número de vidas que se han perdido. Las cifras son escalofriantes, pero es importante recordar que detrás de cada número hay una historia humana. Familias destruidas, comunidades traumatizadas y un país que aún lucha por encontrar la paz y la justicia. Hasta la próxima y recuerden, la paz y la justicia son derechos de todos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las consecuencias, causas y actores principales de la guerra civil. Como unas causas podemos decir de que en esta pues, se representó la representación política, ya que por parte del gobierno militar, ya por los movimientos políticos. También hablar sobre la desigualdad como parte social y en económica, en la cual se vio mucho ese momento de parte de las tierras y desigualdad económica, las cuales fueron muy fundamentales. También podemos ir continuando sobre las consecuencias tal como en estas que tenemos que, pues en su memoria sobre esta guerra civil es muy importante y se sigue hablando en la actualidad como memoria política del país. También agregar sobre el impacto de que en ella pues se dieron muchos muertos, la cual no se sabe como cantidad exacta, pero podemos decir que son unos 75.000 muertos y miles desaparecidos en su momento. Ahora como actores principales de ella tenemos la parte del FMLN, el gobierno salvadoreño y el ejército salvadoreño. También como último podemos agregar unas intervenciones
como países como lo podía ser Estados Unidos, la cual proporcionó su armamento y una cantidad de apoyo para el gobierno de El Salvador. También la ONU, la cual jugó un papel crucial en su momento, ya que presenció los acuerdos de paz en los cuales se dio en Chapultepec, en México. Les hablaré sobre unas partes muy significativas que sucedieron en El Salvador, tales como la violación de derechos humanos durante el periodo de la posterior Guerra Civil de El Salvador, que tal como mencioné en el principio, fue muy significativa porque tuvo un gran impacto en la sociedad salvadoreña, tras los acuerdos de paz de 1992, que esto puso fin a la Guerra Civil de los 12 años en el país, que se esperaba que hubiera un periodo de reconciliación y reconstrucción, pero sin embargo esto no fue así. Persistieron graves violaciones de derechos humanos que afectaron a diversos sectores de la población, que durante la Guerra Civil, que duró desde principios de la década de 1980 hasta 1992, hubo numerosos informes de abusos contra los derechos humanos por ambas partes en conflicto, en el gobierno de El Salvador y la guerrilla del FMLN. Estos abusos incluyeron tanto el reclutamiento de jóvenes para la guerrilla, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las torturas y asesinatos. Tanto los asesinatos como el asesinato de Monseñor Oscar Romero, entre otros sacerdotes, la masacre del Mozote de 1981, que fue una de las masacres más violentas de El Salvador en la guerrilla, que murieron alrededor de 800 personas, hasta 1000 aproximadamente, que fueron mujeres y niños. Pero a pesar de todos esos conflictos de la guerrilla, tras las firmas de los acuerdos de paz de Chapultepec en Ciudad de México de 1992, se esperaba que se restablecieran los derechos civiles y que se pusiera en fin la impunidad. Pero sin embargo, la transición hacia la paz no fue fácil y la violación continua de las diferentes formas. Hasta hubo casos de represión política, asesinatos colectivos de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, así como una persistencia de la impunidad para los crímenes cometidos durante el conflicto. Además, la violación social, incluidos los homicidios, el crimen organizado, las pandillas, se convirtieron en los problemas graves que afectaron a la seguridad y a los derechos de los ciudadanos. Hola a todos y bienvenidos sean a la sección de datos curiosos. Mi nombre es Andrea Yasmín Montepeque y hoy les hablaremos de uno de los eventos más importantes en la historia de El Salvador y que dejó muchas huellas en los salvadoreños. Sin más que decir, comencemos. Creo que lo más importante, o una de las cosas más importantes que deberíamos saber, es el hecho de la duración del conflicto armado, la cual fueron 12 años, desde 1980 hasta 1992, lo cual me parece súper interesante cuánto prevaleció la situación, ya que durante este tiempo hubieron muchas personas muertas y desaparecidas, incluyendo de que en toda esta situación dejó a más de 1 millón de personas desplazadas internas y externas. ¿Ustedes habían escuchado sobre la influencia del conflicto en los medios de comunicación? Pues déjenme explicarles. En esta época existió la radio Venceremos, que fue una emisora clandestina del FMLN. Jugó un papel crucial para la propaganda guerrillera y en la comunicación de las operaciones del FMLN. Fue conocida por su capacidad de evadir la detección y poder darles mensajes a los guerrilleros. De siguiente tenemos la intervención de Estados Unidos durante el conflicto, ya que tuvo un papel muy crucial, ya que Estados Unidos proporcionó al gobierno salvadoreño más de 1 millón
de dólares en ayuda militar y económica. Además, entrenó a los salvadoreños en la Escuela de las Américas. Esta fue bastante criticada por el hecho de que, aunque los haya entrenado, ellos cometían solo violaciones de sus derechos. Y por último, tenemos un dato bastante perturbador, el cual es el caso de los jesuitas, que pasó en noviembre de 1989, en donde 6 sacerdotes y su ama de llaves y también su hija fueron asesinados por miembros del ejército salvadoreño, lo cual esto provocó una condena internacional masiva y aumentó la presión para encontrar una solución a esto. Continuando con nuestra temática, como punto final, tenemos una entrevista a mi madre, quien fue una persona que vivió el periodo de guerra en su máximo esplendor. Así que en esta ocasión tenemos 2 preguntas para ella. ¿En el tiempo de guerra observó algún tipo de abuso de poder de parte de la derecha o de la izquierda? Bueno, cuando estábamos en el tiempo de guerra, lo que yo tenía era entre los 10 a lo que duró la guerra hasta como los 15. En ese periodo o en ese tiempo, pues siempre por la zona donde nosotros vivíamos, que era una zona rural, encontrábamos parte de la derecha o parte de la izquierda de oposición amenazando a personas, sacándolas de casas, o al ir a estudiar encontrábamos cuerpos en los cuales habían sido mutilados o habían sido decapitados, ya sea de la parte izquierda o de la parte derecha de lo que es el ejército. Situaciones en las cuales, pues quiera ser no, nos vimos nosotros amenazados porque eran familia, eran amigos o eran conocidos en los cuales nosotros pues habíamos compartido tiempo y por las diferentes condiciones terribles que tenía la guerra, todo lo que es una guerra, pues como dicen, ¿verdad? Siempre se va una persona que aunque no sea partícipe de eso, pues sin muertos, y eso era un gran impacto en ese momento, pues, por la edad en que teníamos nosotros. Nunca nos imaginamos que el encontrarnos en una situación así, que te vas a estudiar, lo primero que veías eran cuerpos y familias llorando por el ser querido que habían perdido. Y como segunda pregunta tenemos si existió alguna situación en la cual se vio amenazada usted o su familia dentro del periodo de la guerra. Sí, como te decía, en esos tiempos, tanto la izquierda, así se decía, tanto la izquierda como la derecha necesitaban personal. Y en eso, pues, hubo tiempo en el cual andaban reclutando a los jóvenes, y de parte de mi familia pues se tuvieron que ir del país 2 hermanas mayores que tenía, mayores de 17, entre los 17 a los 18 años, porque en la zona donde nosotros vivíamos, que era cerca del volcán de San Salvador, pues había mucha guerrilla y muchos encuentros con lo que era el ejército. Entonces necesitaban personas que fueran a curar, que fueran a recoger cuerpos, que fueran a luchar y también que les fueran a cocinar a esas personas, tanto de derecha como de izquierda. Y no quedó otra porque mi madre sacaba del país a mis 2 hermanos para que no tuviéramos nosotros que lamentar eso, que ellas se las llevaran y que no las encontraran, quedándonos solo 2 hermanos menores, pues, en los cuales por la edad no nos podían ayudar. Bueno, gracias por tu testimonio y con eso podemos concluir con nuestro tema. Vemos las diferentes violaciones de los derechos humanos, las diferentes catástrofes que sucedieron dentro de este periodo, y también lo podemos ver reflejado dentro del periodo actual de presidencia, como poco a poco se va retomando ese tipo de no respetar lo que es la Constitución, los derechos humanos y diferentes actividades. Así que muchas gracias por ver nuestro video y nos vemos en la próxima.